La Luz 1530 AM presenta Radio Foro Cristiano. Un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre los temas que aquí tratamos, nos gustaría saberlo. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473 o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Este interesantísimo programa, el cual hemos abordado el sábado anterior, y hemos estado hablando acerca de este tema tan interesante sobre los escritores del Nuevo Testamento, los cuales algunos afirman que los escritores del Nuevo Testamento se equivocaron. Ellos creen que los escritores dijeron algo que no era así. Y bueno, esto es una situación que hemos estado abordando desde el sábado anterior. Hemos visto cómo los escritores del Nuevo Testamento citaron el Antiguo y que pareciera que lo citaron fuera de contexto. Sin embargo, ya hemos visto que no es así. Estuvimos analizando un versículo, especialmente el versículo de Isaías 9:6, donde habla de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y le pondrían por nombre Emmanuel. Estuvimos viendo cómo ese texto se refiere prácticamente al nacimiento de Cristo y cómo ese versículo tiene connotaciones mesiánicas, aunque muchos críticos de la actualidad no lo creen de esa manera. Y para desarrollar el tema de hoy hemos invitado también al pastor Luis Jovel, quien es pastor en una iglesia de Australia, quien está con nosotros vía telefónica. Y doy la bienvenida a Luis Jovel. Luis, ¿cómo te encuentras, Luis? Pues muy buenos días desde acá Australia. Son las 5 de la mañana. Sí. Sí, soy pastor de una iglesia bautista, de la denominación bautista de aquí a Australia. Muy buenos días. Sí. Buenos días, Luis. En realidad, pues aquí ya estamos casi por la tarde, pero allá tú estás el domingo por la mañana. El domingo me parece que son allá las 5 de la mañana, así que bueno, tuviste que levantarte un poco temprano para este programa, pero gracias a Dios que bueno, has estado dispuesto para ayudarnos a llevar adelante este programa. Así que bueno, vamos a estar regresando contigo, Luis. Solamente quiero dar la bienvenida también a Rafael Osorio, que ya está en línea. Y bueno, Rafael, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, David. Sí. Agradezco manifestar mis ideas y, por qué no, mis dudas también a través de la radio. Sí. Saludo a la audiencia del aire, que Dios les bendiga, mis mejores deseos para con ellos. Quería reconocer tu gran capacidad como para prestarte a una especie de diálogo de esta índole, ya que comúnmente cuando uno quiere hablar de este tipo de temas con otros, resulta que a veces te tildan algunos de anticristo, de loco, de tonto o de cosas por el estilo. Sí. Y me agrada el hecho de que tú te prestes a estos diálogos, porque de una u otra manera creo que estos diálogos pueden edificar a la comunidad cristiana. Claro. No, gracias por tu disponibilidad de estar dispuesto a dialogar y a presentar tus dudas también. Así que bueno, esperemos que este intercambio de pensamientos sean de ayuda y bueno, nos ayuda a todos. De hecho, en lo personal a mí me ha ayudado, porque me ha retado a buscar las respuestas. Esas preguntas que hace sobre estos temas, en realidad para mí han sido retadoras, y yo creo que no solamente para mí, sino también para todos los cristianos que han estado escuchando y que de alguna manera esas preguntas, algunos de ellos se las han formulado anteriormente. Así que bueno, yo te doy las gracias, y creo que Luis Jovel también, debido a que has estado dispuesto a interactuar con nosotros. Así que
bueno, no te nos vayas y vamos a estar regresando contigo para que nos expreses cuál es tu duda sobre lo que has estado mencionando, y me gustaría darle oportunidad a Luis a que nos expresara su pensar sobre la interpretación que había en el tiempo de Cristo, las diferentes interpretaciones que había en el tiempo de Cristo, las cuales son muy importantes entender para poder comprender lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron y lo que ellos cómo citaron el Antiguo Testamento, de qué manera. Así que Luis, me gustaría que dieras una breve explicación sobre estas interpretaciones, especialmente dos de ellas que la verdad son muy interesantes y que yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre ellas, que es el Midrash y el Pesher, que eran dos interpretaciones del Antiguo Testamento hechas por los judíos del primer siglo, y que esto nos puede ayudar mucho para entender el por qué los evangelistas escribieron lo que escribieron. Adelante, Luis, te escuchamos. Sí, para también oír una más larga versión de lo que voy a decir, pudieran ir a luisjoel.com, donde es mi blog, es mi sitio, para que lo puedan ver. Pero habían 4 formas de interpretar la Biblia en los tiempos de Jesús. Lo voy a decir brevemente. Es primero la literal. Sí. El texto es lo que dice en su contexto histórico. Ajá. Y eso es lo que muchas veces Rafael nos ha instado a ver las profecías del Nuevo Testamento. Sí. Y había 2 formas de interpretar esto literalmente. Era la halakha, que tenía que ver con la regulación del comportamiento, y hadá, que es una discusión ética y teológica. Sí. Pero a pesar de esto, se trataba de interpretar literal. Habían 2 escuelas de interpretación dentro de este sistema. Estas escuelas son las de Shammai y su discípulo Hillel. El primero era más conservador, mientras que el segundo era más liberal. Sí. Shammai, esta escuela interpretaba Deuteronomio 6:7 como lo que decía que se tenía que recitar el Shema, la oración judía a las que Jesús apeló como el más grande mandamiento en Mateo 22:37 y Marcos 12:27-29, en la mañana parado, sí, en la tarde reclinado, siguiendo una estricta interpretación del texto. Sí. Hillel, en esta escuela de interpretación, vemos que Deuteronomio 6:7 podía recitarse en cualquier forma basándose por lo que decía el texto y andando por el camino. Sí. Vemos a estas 2 escuelas de interpretación en el Nuevo Testamento cuando se le preguntó a Jesús si es lícito darle carta de divorcio a la esposa por cualquier causa. Eso es bien importante verlo en Mateo 19:3. La escuela de Shammai enseñaba que la única causa de divorcio es por infidelidad sexual, mientras que Hillel enseñaba que cualquier causa era suficiente para divorcio, siendo esta la mala cocina de la esposa o por encontrar una mujer más bonita. Pero esta es la forma de que las 2 escuelas y los 2 pensamientos que trataban de interpretar la Biblia literalmente. Sí. Pero después de ahí viene Midrash. El Midrash es algo que muchos dentro del judaísmo usaban. Aún los que la interpretaban literalmente lo usaban. ¿Qué es Midrash? Midrash significa buscar. Sí. El Midrash es lo que los rabinos del primer siglo usaban y también lo aplicaban las demás escuelas de interpretación judías en grados diferentes. El Midrash ponía 7 reglas de interpretación. Sí. Y luego en el segundo siglo llegaron a doblegarse. Listo para el... Sí, mira, Luis, ¿me escuchas? Sí. Ok, vamos a ir a un breve comercial y regresando vamos a escuchar la última parte. Bueno, tal vez un poquito más adelante vamos a escuchar la pregunta de Rafael y después estaremos interactuando con su pregunta. Así que no te nos vayas, un comercial y regresamos inmediatamente. El Centro Cristiano Ebenezer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños,
Unidos y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Arundel Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Sí, estamos una vez más aquí de regreso y Luis, qué bueno que estás con nosotros. Si nos pudieras dar la última parte de la interpretación Pesher, me gustaría que escucháramos esa parte interpretativa que es muy interesante. Luis, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Ok, sí, Sí. ¿podrías darnos la interpretación última que es la interpretación Pesher? Sí, es importante terminar también los midrash, porque el midrash, porque cuando conociendo el objetivo del midrash vamos a entender por qué ellos también usaban el pesher. El objetivo del midrash es buscar el significado oculto del texto y hacer el intento de hacer el texto contemporáneo. Tanto los fariseos y los saduceos, dos sectas o dos partidos del Nuevo Testamento que los menciona, y eran los más influyentes en el tiempo del Nuevo Testamento, usaban este método para llegar a sus conclusiones muchas veces muy diferentes, como podemos ver en Hechos 23:8, donde dice que porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que vemos que los dos estaban usando el mismo método, pero llegaban a conclusiones diferentes. Pero el pesher es lo que interesa bastante, porque el pesher significa solución o interpretación. Esta es otra forma de interpretar la Biblia. Era usado específicamente por los sectarios del Mar Muerto y los del Qumran. Sí. Esta interpretación era más bien carismática en naturaleza, o sea, se aplicaban los textos a la situación que ellos vivían. Y esto es lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento también, como Mateo, los evangelistas y también muchos de casi todos los escritores del Nuevo Testamento hacían eso. Ellos interpretaban la naturaleza de la profecía y la aplicaban a su contexto. Aunque hacían uso del midrash, en este método el interés no es tanto el saber lo que el texto quiere decir, más bien cómo el texto se aplica a la situación del lector. Y esto, como he dicho, esto también se aplicaba o lo usaban hasta cierto sentido, hasta cierto grado, tanto los saduceos, los fariseos, los del Qumran, los del Mar Muerto, y aparentemente también los escritores del Nuevo Testamento. Claro. Y la última forma de leer, de interpretar la Biblia brevemente, es la alegórica, que es que el grande exponente de este método fue Filón de Alejandría, un judío contemporáneo de Pablo y Jesús. Él rechazaba toda forma de leer la Biblia literal o antropomorfista, que quería decir una lectura que describiera a Dios como hombre, basándose en Números 28:19, que dice Dios no es hombre. Sí. El Antiguo Testamento era más bien para el beneficio espiritual y ético del hombre, y es ahí donde el significado de la escritura se debe de buscar. Para Filón las escrituras eran esotéricas, o sea, un misterio que debía ser descubierto. Sí, un ejemplo de esto, que del método, es de que en Habacuc 2:17, donde el Líbano representa el concilio de comunidad y las fieras son representadas como los judíos mediocres que mantenían la ley. Así que estos son las 4 formas de leer la Biblia ya en los tiempos de Jesús. Así es. Era el literal, alegórico, el midrash, sí, el midrash, el pesher y el alegórico. Son 4 formas, 4 métodos de interpretación de la Biblia que ya estaban presentes ya en los tiempos de Jesús. Así que aún entre ellos había, ya en ese tiempo, ya había muchas diferencias, había muchas opciones de cómo se podía leer el contexto. Ajá. Fíjate, Luis, que esta explicación que has dado es sumamente importante, debido a que esto nos ayuda a entender el por qué Mateo escribió como escribió y de qué manera él hizo referencia al Antiguo Testamento, porque si no entendemos esto, nosotros vamos a querer adjudicarles a ellos que ellos
que escriban como si estuvieran viviendo en el siglo XXI, cuando en realidad ellos viven en el primer siglo, y ellos tenían que usar las reglas y el estilo literario de las personas que escribían en el primer siglo. Así que creo que esto es bastante interesante para poder entender y comprender a los escritores del Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos a dar la palabra a Rafael Osorio, quien él nos va a decir algo, una pregunta de la que él ha estado formulando para interactuar con esa pregunta en esta hora. Adelante, Rafael, te escuchamos. Pues, gracias. ¿Sí? Espero me escuchen bien. Aquí no los escucho realmente bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, lo que quiero tratar ahora es la contradicción existente entre Mateo capítulo 2, versos del 13 al 15, y Oseas capítulo 11, versos del 1 al 7. Voy a leer lo que dice Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante. Sí. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bien, esto lo encontramos en Oseas capítulo 11, verso 1 particularmente. Sí. Oseas capítulo 11, verso 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Para mí, amados hermanos, o para mí en particular, también dijo él, Sí. me queda claro de que este varón de nombre Oseas no estaba hablando en referencia a Cristo. Él, sabemos que estaba hablando en referencia a Israel, al pueblo. Así es. ¿Sí? Sí. Este varón de nombre Oseas nos habla del periodo cuando Israel estuvo en Egipto, aproximadamente 420 años, parte de ese periodo el cual vivieron en la cautividad o en el cautiverio. Dios lo llamó de Egipto a Israel, lo llamó a la libertad, lo llamó a poseer una tierra propia, lo llamó de la esclavitud a la libertad. Bueno, si comparamos lo dicho por Oseas y lo dicho por Mateo, entendemos que tanto Mateo y Oseas hablaban de dos cosas muy distintas. Según Mateo, para Jesús y sus padres, Egipto pasó a representar libertad y seguridad, mientras que para Oseas, Egipto pasó a representar esclavitud y opresión. Por lo cual concluyo, creo y digo, de que ambos estaban hablando de dos cosas muy distintas. Lo único que pasó es que a Mateo se le antojó, se le ocurrió sacar el texto de contexto para hacernos creer desde que ya de mucho tiempo atrás, 500 años, 600 años atrás, ya se había hablado de que Jesús sería llamado de Egipto. Déjenme decirles algo, cabe la posibilidad de que Jesús jamás estuvo en Egipto. Lo que creemos los de la alta crítica es de que estas historietas se las elaboraron a Jesús, se las inventaron a Jesús. Él posiblemente nunca las experimentó, nunca estuvo en Egipto. Simplemente los escritores del Nuevo Testamento conocían las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y por eso determinaron elaborar historietas que concordaran con lo que habían dicho ya los profetas. ¿Qué opina al respecto? Bien, Rafael, pues voy a dar la oportunidad a Luis, pero antes quisiera hacer una breve observación, un breve comentario sobre lo que has dicho. Yo quiero pues darte las gracias por que has estado dispuesto a plantear estas interrogantes, las cuales, como dije al principio, en lo personal me han llevado a estudiar
la solución a este aparente problema. Y quiero decirte que esta pregunta que tú has hecho el día de hoy no es una pregunta descabellada, es una pregunta bastante interesante. Y bueno, no hay por qué ofenderte ni creer que tú eres un anticristo o algo por el estilo, sino simplemente que has estado tratando de responder a estas preguntas, y aquí estamos tratando de contestarlas nosotros, ya que tú pues has tomado una ruta diferente y nosotros no. Nosotros creemos que hay una respuesta válida bíblica y que Mateo no se equivocó, Oseas tampoco se equivocó, sino que hay una perfecta armonía entre ambos escritores. Quiero decirte que aún los cristianos evangélicos, los eruditos evangélicos protestantes, aún ellos no han llegado a un acuerdo para contestar este aparente problema entre lo que dice Oseas 11:1 y lo que dice Mateo 2:15. Aún ellos no han llegado a un consenso, a una conclusión definitiva. Y la razón es obvia. Oseas parece estar refiriéndose claramente al pueblo de Israel. Oseas mira al pasado. Y Mateo aplica lo que Oseas dice, se lo aplica a Cristo. Así que, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿De qué manera podemos reconciliarlo? Bueno, quiero decirte que hay al menos 5 interpretaciones de este versículo, y quiero rápidamente decirlas. El primer acercamiento es profecía directa. El segundo es lo que se conoce como el sensus plenior o sentido pleno. El tercero es la exposición en el judaísmo, que ya Jovel estuvo dando la explicación al principio, de que Mateo usó un lenguaje, una explicación como se usaba para hablar en el Midrash y en el Pesher, y que él estaba hablando en este tipo de lenguaje. El cuarto acercamiento es la tipología prefigurada. Y el número 5, la cual yo personalmente me inclino bastante a pensar que es la verdadera, es la correspondencia analógica. Y estas 5 clases de interpretaciones son prácticamente las que tú vas a encontrar en el mundo cristiano de la actualidad. 5 diferentes interpretaciones de este versículo. Cada erudito se acerca al texto e intenta explicarlo de una manera distinta como lo hace otro, y tratan de encontrar la solución a este dilema, porque pues se ha creado un dilema, un problema aparente que se tiene que encontrar la solución. Así que estos 5 acercamientos son los que han sido propuestos, los que ya he mencionado, y estaré hablando un poquito más adelante de cada uno de ellos. Pero por el momento no se me vayan. Vamos a ir a unos brevísimos comerciales y regresamos para escuchar a Luis Jovel y lo que él tiene que decirnos acerca de esto. Regresamos en tan solo unos instantes. ¿Reparación de autos? Lucios, sí, Lucios Auto Repair. Trabajamos mecánica en general. Somos especialistas en motores de diésel y gasolina. Aprovecha nuestro especial de un cambio de aceite y servicio de antifreeze por solo $70. También tenemos llantas usadas a tan solo $25. Estamos ubicados en la esquina de la calle 31 y Mingo. Llámanos 918-622-6678. 918-622-6678. Reparación de autos con Lucios Auto Repair. ¿Le gustaría ganar dinero en su tiempo libre? Nosotros le podemos ayudar. No se necesita experiencia, sino solo deseos de trabajar y muy buena motivación. Llámenos y le estaremos proveyendo la información que necesita. Llámenos al teléfono 918-209-9449, 209-9449, 209-9449. Pregunte por Griselda o Raúl.
Autos Mondragón. Compra y venta de autos a los mejores precios. Contamos también con un extenso surtido de accesorios para tu auto nuevo o usado. Además, tenemos una gran variedad de llantas nuevas de todas las medidas. Aproveche nuestro especial de 20% de descuento en la compra de cualquier accesorio para su auto. La instalación es completamente gratis. Estamos ubicados en la esquina de la 31 y Mingo. Llámanos al teléfono 918-622-6678. 622-6678. Autos Mondragón. Autos Mondragón. Estamos una vez más de regreso aquí con ustedes en tu programa Radio Foro Cristiano. Y bueno, ya di las 5 diferentes interpretaciones por los eruditos cristianos que existen en la actualidad. Me gustaría, Luis, que tú nos dieras ahora una breve respuesta a la pregunta de Rafael, debido a que es una pregunta bastante interesante y que en lo que yo he leído e investigado, eruditos de renombre han también llegado o han reconocido más bien que este es un pasaje muy difícil. Y en tu opinión, ¿qué es lo que nos puedes decir de esto? Bueno, primeramente que cuando leemos el Nuevo Testamento o como el uso de las profecías en el Nuevo Testamento, también tenemos que, como mencioné la pasada, hay ciertas reglas para interpretar la profecía que aún los propios judíos de aquel tiempo aceptaban como un hecho. El hecho de que nosotros nos confunda no quiere decir de que a ellos los confundiera. Eso es como querer que un erudito del primer siglo, por ejemplo Tacitus, era un historiador, cite la historia tal y como nosotros la citamos el día de hoy. Sí. El ejemplo es que nosotros, yo como catedrático se puede decir, yo siempre cuando veo un libro estoy viendo las notas al pie de la página, porque quiero ver de dónde se basa este hombre para decir lo que está diciendo. Ajá. En los tiempos de Tacitus, por ejemplo, ellos simplemente escribían, no le daban necesariamente no le daban el crédito a las personas que le daban la historia. Sí. Lo vemos también en Lucas, cuando Lucas comienza su evangelio y comienza también el libro de los Hechos. Él dice que ha recopilado lo que él ha investigado, pero no necesariamente cita lo que a las personas que él ha ido a investigar o a entrevistar. Así que querer que la profecía cuaje como nosotros estamos ahora pensando, y como algo que como ahora nosotros interpretamos la profecía. Yo había preparado una introducción también acerca de qué es la profecía, y la profecía mucha gente piensa que solamente tiene que hablar del futuro, y cuando encuentran pasajes así como los que estamos viendo ahora, decimos no, hay un error, eso no es la profecía. Y no ponemos a pensar que el 5% de la profecía del Antiguo Testamento son mesiánicas, y solo un 1% de la profecía del Antiguo Testamento se refiere a futuro. Sí. Pero en este caso de Mateo y Oseas, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué es la intención de Oseas mencionar lo que menciona? El contexto es el rescate de Israel en el Éxodo. Y la intención es demostrar el amor que Dios tiene hacia su propio hijo, que se le dice Israel. Claro. Así que podemos ver que Oseas tiene toda la razón, que no se refiere en lo absoluto. Rafael no se refiere en absoluto a un Mesías. Pero vemos que ya Oseas está usando también el uso de cómo se ocupa el hijo, la palabra hijo en el Nuevo Testamento. Y ya para los tiempos de Oseas se le aplicaba al rey, y también se le aplicaba como a todo Israel. Sí. Así que viene Oseas, y esa es la aplicación que él hace. O sea que recordemos que Mateo 4:11
y también en el Sermón del Monte empieza ya Mateo a demostrar a Jesús como el verdadero Israel. Eso es una cosa de que también yo creo que Rafael no se ha fijado en la narración total de Mateo, que Mateo, a través de todo su evangelio, él está demostrando quién es Jesús. Ajá. Y como vimos que el pesher que para los judíos era una legítima forma de interpretar la Biblia, él está usando el pesher en ese momento. Sí. Y está haciendo lo que dijiste, analógicamente está aplicando ese evento, la profecía de Oseas, uh-huh, y lo está aplicando a Jesús. El judaísmo del primer siglo nunca decía que lo que Mateo estaba haciendo estaba errado en el sentido de la forma de interpretación o la forma de usar el texto. No, uh-huh. Lo que el judaísmo del primer siglo objetaba era más bien que se lo aplicaba a Cristo, a Jesús. Así es. Eso, o sea que, por decir una palabra bien fuerte, pero estas personas del primer siglo no eran ningunos tontos. Uh-huh. Ellos sabían cómo que ellos podían a objetar en contra de cómo Mateo estaba usando esto, pero vienen ellos y no objetan eso, sino que objetan que se le aplica a un individuo que la mayoría de los judíos no lo reconocían. Así que si queremos, por eso la vez pasada dije también, Rafael quiere irse al contexto. Veamos eso. Y última cosa que quisiera decir, sí, es de que el comentario judío sobre el Talmud, y el Talmud son las enseñanzas que se recopilaron ya en los tiempos de Jesús y un poco después. En el Talmud B1.87 del 88 le atribuye este texto de Oseas a la era mesiánica. Uh-huh. O sea que ya ellos en ese tiempo, ya el tiempo de Jesús, contemporáneo de Jesús, ya usaban esos textos. Y otra cosa que es bien importante saber, que Oseas, cuando sabemos que hay la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento en griego, y estaba el texto hebreo. El texto griego dice hijos, sí, no dice hijo, en plural, dice hijos en plural. Sí, sí, en Oseas, porque está queriendo explicar que totalmente el Israel es todo el hijo, sí, pero Mateo no está usando el griego, está usando el hebreo. Directamente está citando directamente el hebreo. Sí, o sea que hay que tomar eso en cuenta, claro, que ya para el Nuevo Testamento, ya para el año 100 años, 200 años antes de Cristo, ya los judíos estaban reinterpretando ya en sus traducciones lo que quería decir Oseas 11.1. O sea que decir que Mateo deliberadamente o arbitrariamente le pegó la gana, usando el lenguaje de Israel, interpretar el texto de Oseas 1 y aplicarlo a su evangelio, es también una interpretación arbitraria y no tomando en cuenta cómo los judíos usaban o el entendimiento judío de esos tiempos. Como podemos ver, ya en la Septuaginta, ellos ya habían cambiado un poco el significado para incluir a todo el Israel de la diáspora que estaba en todos lados, y también ya los contemporáneos de Jesús ya usaban este verso para este versículo como un versículo mesiánico. O sea que a la mentalidad de ellos, lo que Mateo está haciendo es totalmente legal, por decir así. Claro, por ejemplo, Jovel, el versículo 1 que Rafael ha citado, dice: cuando Israel era muchacho, claramente habla sobre Israel. O sea, no podemos evadir el lenguaje de Oseas. Oseas se refiere directamente a Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí claramente está refiriéndose a Israel como su hijo, no a Jesús, no al Mesías. Y después vemos también cómo de vuelta en el bautismo de Jesús, cómo se le llama, se abre el cielo y viene una voz que dice: este es mi hijo, ajá, amado. Así o sea es. Que vemos vemos una línea de pensamiento. Estas personas no solamente agarraron versículos por agarrarlos, sino que ellos estaban componiendo una obra literaria. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Claro. Ahora lo que yo he llegado a la conclusión es de que no hay ninguna contradicción. Osea se refiere a un evento en el pasado, que es cuando Israel estaba esclavizado en Egipto y cómo Dios los liberó con mano fuerte. Y las palabras de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, obviamente se estaba refiriendo a Israel, al pueblo judío cuando estaba en Egipto y cómo Dios lo sacó.
Sin embargo, Mateo viene y usa la mitad de este versículo y lo aplica a Cristo. Cuando José y María huyeron a Egipto debido a la persecución de Herodes y se llevaron a Jesús a Egipto, viene Mateo y cita este versículo, la mitad, para que se cumpliera este versículo. Y ese es el problema de Rafael y de muchos otros críticos que dicen Mateo se equivocó, pero en realidad no se equivocó para nada. Mateo conocía la historia, Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que él trata de interpretar este versículo no de la manera que lo hacemos la mayoría de nosotros en la actualidad, sino lo interpreta de manera tipológica, de manera analógica. Y yo creo, Luis, que tú estarás muy de acuerdo con esto que digo. O sea, que Mateo toma este acontecimiento de Cristo yendo a Egipto y le recuerda lo que Egipto le hizo al pueblo judío y cómo Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa. Y ahí Mateo usa una analogía, usa una correspondencia analógica, así es como se le llama en círculos eruditos y académicos. Usa una correspondencia analógica para mostrar que así como Israel salió de Egipto, Dios lo liberó de la esclavitud, y cómo Dios sacó a su hijo Israel del pueblo de Egipto, así también Dios sacó a su hijo de Egipto, del Egipto de ese tiempo. Así que yo no veo ningún problema aquí. Yo creo que Mateo tenía un derecho, como cualquier otro escritor de aquel tiempo, a usar este tipo de herramientas literarias. Y esos son herramientas literarias que usaban en el primer siglo, que ahora los críticos las ven mal, pero en aquel tiempo no era nada malo el hacer lo que Mateo hizo y hacer una comparación entre lo que le sucedió al pueblo judío en Egipto y lo que le sucedió a Cristo cuando también salió de Egipto, o llegó a Egipto y después salió de ahí. Así que Rafael, no sé si quieras decir algo respecto a esto, si esta respuesta te satisface o si crees que hay algo todavía que necesite ser abordado. Puedes decirlo rápidamente porque tenemos que ir a unos comerciales. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Claro que quiero decir algo. Lo que te he dicho creo que está bastante bien. Para decirte que te acepto o no lo que te has dicho, pues lógico, tendría que estudiarlo detenidamente. Ajá. Pero creo que es bastante bueno lo que tú has manifestado. Sí. Pero me gustaría agregar algo. Sí. Tú dices que Mateo era muy conocedor, ¿verdad?, de las escrituras del Antiguo Pacto. Ajá. Una pregunta sencilla. Si Mateo era muy conocedor de las escrituras del Antiguo Pacto, ¿cómo es que solamente dice según dijo el profeta? ¿Por qué no dijo según dijo Oseas? ¿No cabe la posibilidad de que Mateo ignorara quién había dicho de repente esas palabras? Eso acontece y sucede con nosotros. A veces cuando estamos hablando sin un libro en la mano de materia bíblica, a veces citamos a este escritor, pero no sabemos con exactitud dónde se encuentra, quién lo dijo, pero decimos, bueno, está en la Biblia, está estrictamente entre Génesis y Apocalipsis, ¿sí? Sí. Bien, ahora otra observación que quería hacer es que este varón Joel, mi paisano, dice que los judíos no objetaron, dice, la conclusión de Mateo, diciendo de que o sea, dijo, de Egipto de mi hijo. Bueno, ¿cómo puedes comprobar tú de que ellos la objetaron o no? O sea, simplemente Mateo escribió y seguramente muchos de los judíos nunca conocieron sus escritos. Sí. Bien, hablan al respecto. Sí, vamos a ir a un breve comercial y ahorita te contestamos tu objeción, Rafael. Regresamos en un segundito. El Centro Cristiano
Cristiano Ebenezer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Arundel Place, entre Memorial y Sherwin. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Estamos de regreso una vez más aquí en tu programa Radio Foro Cristiano y estamos tratando de contestar una pregunta importantísima sobre la relación que existe entre Mateo 2:15 y Oseas 11, versículos 1 y 2, que aparentemente son un poco contradictorios. Y en la objeción de Rafael, él dice que Mateo cita fuera de contexto a Oseas y que por lo tanto eso no puede ser palabra de Dios, debido a que Mateo se equivocó. Pero yo quiero contestar rápidamente a la objeción que hace Rafael en su respuesta, y yo quiero decirle que Mateo conocía las Escrituras. Mateo conocía el Antiguo Testamento. Es muy cierto que Mateo no era ningún rabino como lo fue Saulo de Tarso, pero aún así Mateo, como buen judío, le enseñaban las Escrituras, le enseñaban la Torá, le enseñaban el Antiguo Testamento, así que él no ignoraba lo que decían las Escrituras. Por lo tanto, yo me atrevo a pensar que Mateo, cuando no cita verbalmente a Oseas y no dice para que se cumpliera lo que dijo Oseas, sino solamente dice para que se cumpliera lo que dijo el profeta, no es una ignorancia en ningún sentido de la palabra. Es muy posible y da la posibilidad de que tal vez Mateo, cuando estuvo escribiendo, no tuviera en mente quién lo dijo, pero eso no significa que Mateo fuera ignorante de las Escrituras. O tal vez Mateo sabía quién lo había dicho, pero simplemente no creyó necesario decirlo. Y algunas otras citas de Mateo vemos que también él no lo hace. Ahí cita, por ejemplo, a Isaías y a Jeremías, y él tampoco menciona sus nombres, solamente menciona para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Este es algo que Mateo ha hecho. Este es el estilo de Mateo, vamos pues, y de la mayoría de los evangelistas. Ese es su estilo. No hacen referencia al personaje del Antiguo Testamento, tal como Jovel ya también lo estuvo exponiendo, debido a que la costumbre era que se conocía el Antiguo Testamento de memoria. Por lo tanto, ellos lo podían citar sin ningún problema, y no necesariamente tenían que citar la persona de quien lo estaban haciendo. Ahora bien, yo quiero decirles que es muy interesante, por ejemplo, lo que Mateo hace y cómo se refiere a Oseas, debido a que uno de los objetivos de Mateo era demostrar a los judíos sin lugar a dudas que Cristo era el Mesías prometido. Y para lograrlo, Mateo echa mano de todos los recursos literarios existentes en ese tiempo para presentar su caso de la manera más efectiva posible. En este punto de vista, se afirma que lo único que Mateo hace es demostrar que existe un paralelismo directo entre la experiencia del pueblo de Israel en Egipto y el Mesías en sus primeros años de vida en esta tierra. Ahora, personalmente, yo creo que esta respuesta, para mí, en lo personal, es la más satisfactoria. Esta opción es lo que yo encuentro más satisfactorio, debido a que si lo vemos bajo esta luz, cualquier problema aparente desaparece entre un texto y el otro, y contesta satisfactoriamente el por qué Mateo solo cita parcialmente lo que dijo Oseas y se lo atribuye a Cristo en vez de atribuírselo al pueblo judío. También explica el por qué Oseas en su versículo menciona por nombre al pueblo de Israel, pero no menciona al Mesías en ese versículo. Es Mateo el que
el que hace un paralelismo entre estos dos acontecimientos, y no creo que esto sea mal. Yo no creo que Mateo haya estado equivocado al hacer esto. Es más, como lo mencionó Luis al principio, si Mateo hubiera interpretado mal a Oseas, les aseguro que aquellos rabinos del tiempo de Mateo le hubieran sacado en cara todos los días y le hubieran dicho: mira, tú estás malinterpretando a Oseas. Ese versículo que cita no se refiere a eso, no se refiere al Mesías en ningún sentido de la palabra, se refiere solamente al pueblo judío, a la nación de Israel. Sin embargo, no vemos en la historia que esto haya sucedido. Como dijo Luis, los rabinos, los judíos, objetaban de que se cumpliera en Cristo, pero no objetaban en la interpretación que se hacía del texto del Antiguo Testamento. Luis, ¿quieres agregar algo? Rapidito, porque nos quedan solamente algunos minutos ya. Sí, con respecto a, primero, de que por qué es que que Mateo dice, como dice el profeta, habían tres formas de dividir la Biblia hebrea. Sí. Hasta el día de hoy también es el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Nebim, que son los profetas, y interesantemente que también por ejemplo a Josué se le pone en esa categoría. Sí. Y después Ketubim, que son el resto de los libros, que ahí vienen también los salmos. Y vemos esta cosa en Lucas, cuando Jesús está caminando en el camino de Maús, cuando le dice a los discípulos que abriendo las escrituras desde los profetas, y ahí donde explica muchas, o ahí donde dice profetas y todo lo demás. Pero rápidamente, así que cuando una vez más, yo creo que Rafael ahí erra, que no sabe o no se ha dado cuenta cómo es que estas personas hablaban. Estas personas no tenían que decir tal persona dice tal cosa o tal profeta dice tal cosa, lo podían decir, pero los judíos en el tiempo del primer siglo, ellos estaban con toda la libertad de decir simplemente el profeta. Claro. Eso era lo que ellos decían. Sí. Una vez más, estamos tratando de imponer la claridad o la precisión del siglo XXI a una persona, de que para ellos no era tan importante eso. Porque entonces hebreos siempre hacemos chiste en el seminario. Si yo escribiera como hebreo, escribiera en el examen del seminario lo que el hebreo dijo tal persona, está escrito en tal lado. Eso no se puede. Eso no se usaba así, no se acostumbraba a eso. Segundo, fue hasta el año 1330 en el texto hebreo que se empezaron a usar capítulos. Sí. Y fue hasta el año 1524, o mejor dicho, entre el año 1524 y 1539, cuando vemos la Biblia de Ginebra, que es una Biblia en inglés, que vemos los primeros versículos. Ajá. Entonces, una vez más, podemos decir, estas personas no, simplemente el profeta, y ahí murió para ellos. Y la gente rápidamente, como acabas de decir, esa es otra máquina o herramienta literaria, porque empiezan a decir, Oseas, y después empiezan a pensar en lo demás. Sí. La otra cosa de objeciones, una vez más, es cierto que no vemos tan claro en la Biblia de que habían objeciones. La única objeción que puedo otorgar es la que está en Juan 19:22, donde los sacerdotes y los líderes judíos le dicen a Pilato, no escriba rey de los judíos, que decía rey de los judíos sobre la cruz de Jesús, sino que él dijo, soy rey de los judíos. O sea que, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque después vinieron otros mesías, en especial Bar Kokhba, que eso fue cuando destruyeron a Jerusalén totalmente, por allá por el año 110. Ya lo destruyeron totalmente, destruyeron el templo. Y a él le aplicaron todos los textos mesiánicos, incluyendo Oseas, pero casi nadie objetó. Y vemos lo que lo llevó fue a la destrucción total, al destierro ya total, porque en el año 70 destruyeron el templo, pero no fueron desterrados totalmente, y después en el año ya 110 los desterraron, ya no quedó ni un judío ahí. Entonces, ahí están las objeciones. Sabemos por otros escritos que vinieron otros mesías en el año 70, cuando fue destruido. También había un mesías que se llamaba Jesús adentro de Jerusalén, y muchos lo siguieron. O sea que, y tanto unos objetaban que era el mesías, basándose en los mismos textos que estamos hablando de Jesús. Así que quizás Rafael tiene razón, que no tenemos la Biblia, pero sí sabemos de otros escritos extrabíblicos y judíos, de que hubieron otros a los cuales no se los objetaba esas cosas. Así es.
Bien, Luis, gracias por tu ayuda, por tus comentarios. Gracias a Rafael también, que nos acompañó en esta hora. Y bueno, yo les doy las gracias también a todos ustedes que nos han estado escuchando en casa, aquí localmente, como aquellos que nos están sintonizando a través de la internet. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo sábado con otro programa que será de grande bendición. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Usted ha escuchado Radio Foro Cristiano. Un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Y recuerde, si tiene preguntas o comentarios puede llamarnos al teléfono 918-951-1473, 918-951-1473, o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan.